CEPEC Internacional presenta Visión 2020, un programa para profesionales y empresarios con temas y entrevistas del mundo actual basados en el libro de mayor venta, la Biblia. Esto es Visión 2020. Iniciamos. Bienvenidos a su programa Visión 2020. Les saludamos el doctor Enrique Cepeda con la alegría de siempre. Y Edgar Medina. Hoy presentamos el programa 1375, Liderazgo Eficaz, segunda parte. Para iniciar escuchemos Juan, capítulo 10, versículos 1 al 6. Ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta, y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Pero a un desconocido jamás lo siguen, más bien huyen de él, porque no reconocen voces extrañas. Jesús les puso este ejemplo, pero ellos no captaron el sentido de sus palabras. Doctor, este es el segundo de una serie que yo sé será muy benéfica sobre un tema relevante, el liderazgo, pero desde una perspectiva amplia, bíblica, y pensando en el líder como un líder espiritual, basados en un maná de lunes que escribe Robert Tamasi, en donde nos presenta al líder como un pastor de ovejas, alguien que cuida de su rebaño. Nos hace saber que los líderes efectivos o eficaces pues tienen algunas características muy interesantes. Pero para empezar, decíamos en el programa anterior, debemos de saber que los seguidores o este rebaño tiene características muy similares a las de los verdaderos rebaños. Y entonces veíamos algunas de las características tales como esta. Las ovejas gustan pues de los prados verdes. Sí, donde hay comida. Pero también las ovejas les gusta jugar a seguir al líder. Les gusta seguir a su líder y lo hacen de una manera muy eficaz. Por ejemplo, me comentaba el otro día una persona que conozco que le tocó él estar en el campo cuando dos pastores de ovejas se pusieron a platicar, cada uno traía su rebaño y sus rebaños se mezclaron. Y entonces él estaba muy intrigado diciendo, ¿qué va a pasar a la hora que se tengan que ir? Que se separen. ¿Qué van a hacer las ovejas? Porque ya están todas revueltas. Y entonces dice que uno de ellos comienza a avanzar y comienza a silbar. Y sus ovejas lo siguen. Pues sí. Se separaron sin ningún problema, porque las ovejas gustan seguir a su líder. Fíjate, en Perú, un pastorcito que pues tenía sus ovejas, le dice un turista, oye, ¿y cuántas ovejas tienes? Dice, no sé cuántas ovejas tienes. Es muy bueno. Dice, entonces, ¿cómo sabes si las tienes todas? Dice, es que yo las conozco por nombre. ¿Qué respuesta tan tremenda, increíble? Qué tremenda enseñanza le estaba dando a este turista. Sí, no son los números, son los nombres lo importante. Yo las conozco por nombre. Una tercera cosa es que muchas veces las ovejas son incapaces de seguir por sí mismas una vez que se cayeron. Así es, se sofocan y tiene el pastor que venir y levantarlas. Y una cosa más es que las ovejas tienen una visión de túnel, no ven muy lejos, no pueden ver el panorama completo. Tienen una visión estrecha. Y ahí es donde entra el líder efectivo a ayudarles a ver más allá de enfrente. El líder efectivo es efectivo porque precisamente las ayuda a subsanar en sus debilidades, y esto es muy importante. Ahora, a mí me encanta el tema del liderazgo, y por ejemplo, la palabra supervisor, que la utilizamos muchas veces en la industria para hablar de un cargo de liderazgo, es una palabra muy interesante porque es la unión de dos vocablos, super y visión. Visión tiene que ver, y super nos suena como a Superman o a superpoderes, pero en realidad super simple y sencillamente significa arriba. El poder ver. Supervisor es alguien que tiene la capacidad de ver lo que otros no ven. Y todo el cuadro. Él tiene todo el panorama. Las antiguas ciudades pues eran muy vulnerables y para protegerse se amurallaban, en las murallas ponían torres y en las torres ponían vigías, y los vigías básicamente eran supervisores porque literalmente veían desde la parte superior
para ayudar al pueblo. Así es. Si veían que había una amenaza, inmediatamente alertaban, ¿no? Así es. Ahora, un líder que cumple esa función, la de un supervisor que ve lo que otras no ven, que se da cuenta aquella que necesita ayuda y se acerca y la socorre, es un líder eficaz, tanto en el pasado como en el presente, y lo seguirá siendo en el futuro. Y fíjate, hay una lección también aquí que se me está viniendo a la mente. ¿Qué pasa con la oveja perdida? La oveja perdida, él trae a todas, le falta una. ¿Qué hace? Deja todas en el redil. Y va por esa. Y va por la que está perdida. Sí, las deja guardadas. Y es las otra deja, vez el sí, líder efectivo que va a aquella ovejita. ¿Qué le está pasando? ¿Por qué llega tarde? ¿Por qué? Etcétera. ¿Qué está sucediendo? Y va la segunda milla a alcanzar a esa oveja. Que de alguna manera algo está sucediendo. Recuerdo una vez un chico que en uno de los eventos a los que fuimos invitados, se nos acercó y el chiste es que estaba él muy contento porque, a pesar de ser muy joven, le habían dado a él la gerencia de un restaurante. Y entonces me comentaba y yo le pregunté que cuánta gente trabajaba en el restaurante y me dijo 20 personas. Y luego le pregunté que quién era su mejor cliente y él me dijo, bueno, estamos muy cerca de una universidad. Nuestro mejor cliente es el estudiante universitario. Y le dije, mira, ahí sí no estoy de acuerdo contigo. ¿Cómo? Dijo, ¿conoces el restaurante? Le dije, no ocupo conocerlo. Con lo que tú me acabas de decir, yo sé que tu mejor cliente no es el estudiante. ¿Quién es? Me preguntó. Y le dije, ¿cuánta gente me dijiste que hay en tu equipo? Y él me dijo, 20. Ese es tu mejor cliente. Así es. Tú encárgate de tus 20, y tus 20 se encargan de los estudiantes y de los que vengan. Estamos escuchando Liderazgo Eficaz. Búscanos en Facebook como Programa Visión 2020. Regresamos. En Visión 2020 nos interesa conocerle. Escríbanos a apartado postal 1960 en Monterrey, Nuevo León, México. Código postal 64000. Si nos quiere escribir por correo electrónico, la dirección es todo seguido y en minúsculas. Visión 2020 Internacional @msn.com. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000. Doctor, continuamos con el programa 1375 y quienes quieran volverlo a escuchar o compartir con alguien más pueden encontrarlo con ese número en el canal de YouTube del programa Visión 2020 y el título Liderazgo Eficaz 2 o segunda parte. Qué rico lo que nos presenta acá Robert Tamasi. El buen líder debe de ser como una especie de pastor y él nos habla acerca de 4 características. ¿Cuál es la primera de ellas? Que debe haber un compromiso firme. Cuando los empleados saben que el líder tiene un especial interés en ellos van a responder a los intereses del líder. Claro. Fíjate qué importante. Y nos dice aquí muy claramente Juan 10:11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Cuando el empleado ve que el líder se interesa en él, por ejemplo, lo que decíamos en el programa anterior de este mejor empleado que empezó a llegar tarde, empezó a fallar y el supervisor lo iba a correr. Pero el dueño le dicen, es que su esposa está en el hospital. El dueño dijo, denle el tiempo que necesita, que le atienda a su esposa, le vamos a seguir pagando su sueldo como si estuviera trabajando y lo vamos a apoyar 100%. Claro. No, genera algo que se llama lealtad. Es un agradecimiento impresionante de una persona que ha recibido ese tipo de consideración. Y además, no se trataba de cualquier persona. Había sido un buen empleado. El mejor empleado. Y lo había dejado de hacer por situaciones muy difíciles, muy complejas y ajenas a su voluntad. Así es. Entonces, aquí el compromiso firme en el líder es algo que lo hace eficaz. La mayoría de los líderes están tan ocupados trabajando
que se olvidan de trabajar con su gente. Así es. Cuando su gente es su principal trabajo. Así es. Esto es increíble. Pero hay un segundo aspecto que nos presenta Tamasi. Familiaridad fuera de toda duda. Aquí la familiaridad fuera de toda duda quiere decir que el líder conoce a sus empleados, conoce a sus seguidores, conoce a su equipo. Así es, y ellos a él. Y ellos a él. Ahora, cuando hay eso, la gente responde adecuadamente y ayuda a ser parte, o sea, el equipo viene a ser efectivo, vamos a ponerle otras palabras. Una cosa que yo he podido ver es que la gente puede trabajar con alguien por años y no lo conoce. Es más, no lo conoce de que ni siquiera saben su nombre. Me ha tocado, por ejemplo, estar dirigiendo equipos en donde los pongo a que trabajen X cosas, los combino y de un departamento con otro, y escucho que uno le dice a otro, oye, pues tú ¿en qué departamento estás? Ojo que trabajan en la misma empresa. No, yo estoy y tal. Oye, tú eres el encargado de esto. No, yo soy el encargado de tal otra cosa. Ah, fíjate, siempre pensé. Y entonces luego intervengo y le digo, mira, que tú no sepas cuál es la posición que tiene un compañero de trabajo equivaldría como si en un equipo de fútbol de pronto uno le dijera al otro, fíjate que nunca supe que eras el portero. ¿Cómo es posible? Lo que pasa es que en la mayor parte de las empresas no tenemos equipos, tenemos grupos de trabajo. Así es. Y entonces en el grupo de trabajo se dan este tipo de cosas. Aquí lo que dice Tamasi es bien interesante. En Juan capítulo 10, versículos 3 y 4, y lo tomo de la Nueva Traducción Viviente, dice, el portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre. Fíjate qué importante. Y las lleva fuera del redil. Una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Reconocen su voz. ¡Qué maravilla! Y la última parte que nos menciona aquí Tamasi, no solo el compromiso firme, la familiaridad fuera de toda duda, sino prioridades firmes. ¿Qué quiere decir eso, Edgar? Bueno, un líder bueno sabe que para que la corporación, digamos, avance o crezca, se debe de proveer de personas de manera tanto apropiada como consistente. Y esta fue la preocupación de Jesús cuando se preparó para delegar responsabilidades en sus seguidores. Y fíjate que los delegó de tal manera que le dijeron, ¿y estos quiénes son? Si son del vulgo, y miren cómo hablan. Sí, porque no eran personas que, digamos, en aquel tiempo fueran reconocidas por ser, digamos, eminencias religiosas. En lo absoluto, para nada. Eran pescadores, tenían un cobrador de impuestos, etcétera. Pero el asunto fue que Jesús trabajó con ellos y luego fue sorprendente lo que ellos fueron capaces de hacer sin Jesús, digamos, entre comillas, porque él dijo, he aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo supo preparar y lo supo soltar en su momento, y ellos respondieron con excepción de uno o dos, tú sabes. Siempre hay uno o dos que no. Sí. que no cumplen, pero gracias a Dios la gran mayoría impactaron al mundo. Aquí nos presenta Tamasi, ese momento en el que Jesús está hablando en particular con Pedro y lo está desafiando por 3 ocasiones a que cuide de sus ovejas. Y en el versículo 19 dice la Escritura, Jesús dijo eso para darle a conocerle el tiempo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Entonces Jesús le dijo, sígueme. Y efectivamente, Edgar, acuérdate cómo la tradición nos dice que murió Pedro, crucificado boca abajo. Al revés. Al revés, porque él no quería morir como murió Jesucristo, que era su mayor ejemplo. Y es muy trascendental estar siempre dispuestos, disponibles y obedientes. Y recordemos que uno se convertirá en 1000. Hasta la próxima. El Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos presentó su programa Visión 2020. Hombres y mujeres buscando la voluntad de Dios en el mundo empresarial. Escuche nuestro próximo programa a la misma hora en esta estación. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000.